Recuerdo en la noche del debate con el presidente Trump, cuando hizo una muestra pésima de su estado mental, se trababa, se perdía, no daba con base a lo que estaba diciendo y no podía articular o comunicar o expresar sus ideas. Sobre el objetivo de recordar lo que ha sido esos años del 21 al 25, donde además fue el momento en el que todo el mundo aducía a, a Biden que los problemas que tenía eran prácticamente de memoria. Bueno, lo peor que su memoria era que teníamos un gobierno woke que regulaba y gastaba demasiado, desatando una inflación, Marian, histórica. Abrió su frontera a todo el mundo sin verificar los antecedentes de estas personas y sabemos que entre ellos entraron terroristas, matones y abusadores. Y claro, muchas personas que vinieron a rifarse, a trabajar duro, pero sí puso nuestro país en peligro y no estaba produciendo suficiente potencia energética para sostener nuestra economía porque quería imponer una agenda verde que nadie le pidió, que estaba dañando el transporte, la manufactura. Las instituciones de educación y las corporaciones en el sector privado estaban más enfocadas en diversidad que la productividad. Es una, eso fueron unos 4 años pésimos para el país. Ya me estaba olvidando y me acabas de amargar el día en recordarme. No, Muchas gracias. yo no te lo quería, al revés, yo quería entrar en la parte jocosa, porque si todos tenemos además en la mente, y ustedes saben que yo soy lineal y franca, si todos tenemos en la mente quién gobernó, quién llevó las riendas de este país durante la última época del mandato del señor Biden. ¿Quién firmaba? ¿Quién era el que tenía el famoso autopen? ¿Quién firmó los perdones presidenciales? ¿Quién se metió en todo esto? No lo sabemos todavía a ciencia cierta, porque recuerdo que fue el propio Partido Demócrata en la que, en una especie de golpe de Estado interno, decidió de la noche a la mañana que el que había ganado las primarias y el que se tenía que presentar a esa candidatura a la presidencia era lanzado a los leones porque sacaron de la jaula a Kamala Harris. Es decir, cuando tú lees "Prométeme América" y contestar a los desafíos como nación y las decisiones que yo tomé y por qué las tomé. Hombre, pues hay muchas que yo me cuestiono, va a ser un bestseller el libro. El tema es quién lo hizo y en la memoria de quién está todo eso. Willy. Sí, o sea, yo me río un poco porque hablar de memoria con un presidente que la razón por la cual no se le juzgó por el tema o sea, por el tema de los documentos clasificados es porque no tenía la memoria para básicamente ser procesado. Entonces, ¿de qué memoria me están hablando? Es como dice Dan, fueron 4 años nefastos para el país, una inflación de un 9%, también el tema de las fronteras abiertas que hizo que este presidente tuviese que tomar decisiones drásticas que en el tema migratorio han afectado a muchos inmigrantes que vinieron, como decía Dan, de una manera a trabajar y esforzarse, pero que se dejaron entrar muchas personas que no debieron de entrar solamente por el simple hecho de que querían hacer y diversificar las diferentes ciudades para tomar poder político en el Congreso. Entonces yo creo que va a estar muy interesante el libro porque no sé, como tú dices, quién lo va a escribir o de qué memoria se van a basar, porque lo que va a dejar va a ser muchísimas preguntas y no pueden poner un libro, a vender un libro de las memorias de él que nunca tiene o nunca tuvo. Entonces yo creo que va a ser interesante, pero hay que ser muy claro, fueron 4 años muy nefastos para el país desde el punto de vista energético, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de política exterior y mucho más todavía, como decía Dan, concentrados en una agenda no solamente de género, sino del famoso DEI y todo lo demás, y mucho menos en la productividad del país. Y eso se quedó demostrado porque en solamente 1 año y medio, casi 2 años de este presidente, que ha sido muy consecuente en las políticas de Estado que ha puesto, se ha notado la diferencia de 2 liderazgos muy distintos y muy claros. O sea, muchos hablamos de que esos últimos 4 años del presidente Biden fueron la extensión del mandato del expresidente Obama. Bueno, sabemos que obviamente la expectativa está en precisamente qué pasó
en ese momento en el que a él lo bajan del caballo. Yo me imagino que será una de las cosas que tendrá que abordar como importantísimas dentro de este libro, ¿no? Y dentro de esas decisiones y de esos desafíos, su política de puertas abiertas en la frontera, la salida abrupta de Afganistán, la medida en la que se trabajó. Yo creo que la gente realmente sí exige respuestas, y qué bueno que no han podido progresar esas investigaciones al respecto, porque yo insisto en que no es una cuestión partidista, sino es una cuestión simplemente de integridad, que el pueblo americano sepa qué fue lo que ocurrió en esa presidencia, porque no lo sabemos, Dan. No, es cierto, tú lo has dicho. Recuerdo en la noche del debate con el presidente Trump, cuando hizo una muestra pésima de su estado mental, se trababa, se perdía, no daba con base a lo que estaba diciendo, y no podía articular o comunicar o expresar sus ideas. Y yo recuerdo que yo estaba por Univisión, y Jorge Ramos me iba a preguntar, ¿cómo ves? ¿Qué has visto? Y iba a trapear con el hombre, o sea, pero como que me daba pena, o sea, porque era un abuso a decir lo obvio, de que algo está mal con este hombre. Algo le está sucediendo médicamente, y cómo abusar de eso. Y tuve que como que arriesgarme, Marian, para Sí, no pobre. acabar con él, porque era tan obvio. Y yo sentí la pena por él. Y por eso tuve que medir mis palabras y ser un poquito más medido en ese sentido. Y me dio una vergüenza por él, y fue algo Pero triste. Dan, ¿sabes? Tú acabas de tocar una cosa Lo que defendieron. es lo que yo te quería decir. O sea, al final del día tú lo acabas de decir. Para el pobre señor fue un auténtico abuso. La forma en que lo manejaron como si fuera un muñequito, incluso la propia familia. Hace poquito, yo no sé si por una cuestión de chupar cámara o por qué, porque todavía no logro entenderlo, reapareció la ex primera dama, la esposa, para tratar de justificar lo injustificable, cuando todo el mundo teníamos a la vista cómo lo habían arropado durante ese debate, cómo le decían lo bien que lo estaba haciendo. O sea, si realmente lo vieron en las circunstancias tan graves que decía la esposa de Biden, Jill Biden, en unas entrevistas que dio hace pocos meses, lo normal es, y más siendo el presidente de los Estados Unidos, que llamen a una ambulancia inmediatamente, y no que le sigan todavía machacando para que termine haciendo de esa forma el ridículo, pobre hombre. O sea, de alguna forma, fíjate, también fue hasta un abuso, y daba pena. Y me sumo a lo que tú estás diciendo, tener que ser de los pocos medios de comunicación que estaba a la vista, que todos lo veíamos, que todos sabíamos lo que estaba ocurriendo con él, y aún así tenían la caradura de negarlo, hasta que finalmente lo desmontaron del burro. Fíjate que tengo que ser honesto, que el colega que estaba a mi lado de la izquierda, Fabián Núñez, fue mucho más honesto que yo. Él sí no se detuvo, o sea, y se expresó de una forma muy agresiva en lo que vio, y para mí, o sea, qué bueno que tú lo dijiste, porque a mí me estaba dando pena. Bueno, ahí lo dejo. Fue muy penoso, muy penoso. Yo creo que la ex primera dama salir a defender lo indefendible fue un circo mediático que le hizo más mal que bien. Yo creo que todos sabíamos cuando él salía a estrados después de dar discursos y estaba dando la mano a personas que no estaban ahí. O sea, eso era muy penoso. O sea, nos da mucha pena el abuso a una persona solamente porque su familia necesitaba estar en el poder, y porque otros políticos en la sombra necesitaban de un presidente así para poder pasar y manejar sus agendas políticas nefastas, que este presidente no le iba a cuestionar, porque era una persona que obviamente le apagaban las luces a las 7 de la noche y comenzaba a las 11 de la mañana. Entonces fue un problema serio, el cual queremos leer cuáles van a ser esas memorias, pero sí es un caso muy triste de que una persona se dejó utilizar y se dejó llevar hasta el último momento, donde ya era irrefutable su incapacidad, para entonces quitarle la nominación y asignar a otra persona en su lugar que nadie votó por ella. Y yo creo que cuando se habla de mantener esa sostenibilidad democrática y ese proceso, el Partido Demócrata hizo exactamente lo contrario en ese momento, por querer mantener a una persona que lo necesitaban ahí para seguir empujando una agenda muy nefasta, y hicieron todo lo imposible para que se quedara, hasta que el punto que el país le dijo basta. Es un abuso.